Cuando vi a mi esposo deslizar el dedo sobre la pantalla de mi teléfono, mi corazón dio un vuelco, no por miedo a ser descubierta, sino porque sabía que iba a leer esos mensajes. Esos mismos que olvidé borrar. Intenté arrebatarle el teléfono, pero él lo apartó con habilidad y siguió leyendo. Observaba su rostro mientras cambiaba con cada línea que leía, y sentí como mi vida se desmoronaba en segundos. Sí, ahora sabría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban al pasar a otro mensaje, y supe que estaba a punto de llegar a ese mensaje que destruiría mi vida. A ese único mensaje que explicaría todo y pondría un punto final. O quizás lo complicaría todo aún más. De repente el teléfono vibró en sus manos, mostrando una nueva notificación. Vi cómo su cara palidecía al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Mordí el interior de mi mejilla, un viejo tic cuando estoy nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el terror de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Lo oía aunque estuviéramos a 2 metros de distancia. Eso era lo que más temía. Porque hace 3 meses cometí un error que cambió todo para siempre, y ahora no sabía qué hacer. Pero déjenme contarles cómo sucedió todo realmente. Antes de revelarles el secreto que tanto tiempo intenté ocultar, escriban en los comentarios de qué ciudad me ven y respondan a esta pregunta: ¿han tenido alguna vez un secreto que intentaron esconder con todas sus fuerzas, pero al final no pudieron? Era un día como cualquier otro cuando sentí por enésima vez ese dolor punzante en la espalda que me acompañaba desde hacía años. No era solo físico, era una carga invisible que arrastraba mis emociones, mi paciencia, mi alma. La vida con mi esposo había entrado en una rutina tan pesada que a veces sentía que era invisible para él. No porque me ignorara con malicia, sino porque su mundo estaba tan lleno de trabajo y obligaciones que simplemente no quedaba espacio para mí. No nos hablábamos como antes, ni nos mirábamos con la misma calidez. Las pequeñas cosas que solían unirnos se habían perdido en la repetición de días iguales. Me despertaba pensando en cuánto necesitaba un cambio, una escapatoria, algo que aliviara más que el dolor de mi espalda. Recordé entonces a alguien que, aunque cercano a mi familia, se había alejado hace tiempo. Mi expasastro, un hombre joven que había encontrado su camino como terapeuta de masajes. Al principio dudé, ¿cómo podría ser eso apropiado? Pero la desesperación por el alivio era mayor que mis reservas. Tomé el teléfono y marqué su número, sintiendo una mezcla de vergüenza y esperanza. Cuando llegó el día de la cita, me preparé con cuidado, eligiendo una ropa cómoda pero que me hiciera sentir bien conmigo misma, como si pudiera recuperar un poco de la mujer que había sido. Al entrar en su consulta, el aire era distinto, cargado de una calma que me faltaba. Su sonrisa fue cordial, profesional, pero algo en sus ojos me dijo que esa no era una simple relación de cliente y terapeuta. Mientras me acostaba en la camilla, sentí como cada movimiento de sus manos aliviaba un poco la tensión, no solo en mi cuerpo sino en mis pensamientos. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo me permití relajarme sin miedo a ser juzgada. Al terminar, la conexión entre nosotros era palpable, aunque ninguno dijo una palabra al respecto. Salí de allí con una mezcla de alivio físico y una inquietud nueva en mi pecho, como si algo hubiera comenzado a cambiar. En los días siguientes sentía que cada paso era más ligero, pero también notaba que mi mente no dejaba de regresar a esa consulta, a esa presencia. Las conversaciones con mi esposo seguían siendo cortas, distantes, y en ocasiones incluso me preguntaba si él notaba la sombra que crecía entre nosotros. Decidí volver, buscando no solo alivio para mi cuerpo, sino para esa parte de mí que se sentía sola. En cada sesión, sentía como el muro que me separaba de mí misma y de los demás se debilitaba, y aunque sabía que cruzaba un límite, no podía detenerme. Esta historia no se trata solo de un dolor físico, sino del vacío emocional que estaba dispuesta a llenar, sin saber aún las consecuencias. El segundo encuentro en la consulta de masajes comenzó con una sensación diferente a la primera vez. Entré con una mezcla de expectativa y una leve inquietud, preguntándome si realmente iba a encontrar alivio o si solo estaba buscando una excusa para alejarme de la monotonía de mi casa y de mi relación con mi esposo. Él me recibió con una sonrisa profesional,
pero esta vez había algo más en su mirada, un brillo que antes no había notado. Mientras me acomodaba en la camilla, la atmósfera se volvió más íntima, no en el sentido romántico, sino en esa cercanía que solo se da cuando dos personas están presentes y conectadas en un momento compartido. El masaje comenzó igual que la primera vez, con movimientos firmes pero cuidadosos, buscando liberar los nudos en mi espalda que parecían acumular más que solo tensión muscular. Sin embargo, pronto percibí que sus manos no solo trabajaban mi cuerpo, había una atención especial en cada gesto, en cada cambio de postura, como si pudiera leer mis pensamientos a través de la piel. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino cargado de una energía que no podía definir con palabras. A medida que el masaje avanzaba, sentí que esa distancia entre nosotros se reducía, y el ambiente se impregnaba de una complicidad inesperada. Cuando llegó el momento en que nuestras manos se tocaron brevemente, fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. No fue un contacto casual, fue una conexión consciente cargada de significado. Nos miramos y sin necesidad de palabras, supe que él también lo había sentido. Fue un instante breve pero suficiente para que una tensión nueva se instalara entre nosotros. We kissed. Así describiría ese momento porque nada más podría encapsular la mezcla de sorpresa, duda y algo indefinible que surgió en ese breve roce. Tras el masaje me vestí lentamente tratando de ordenar mis pensamientos. Al salir de la consulta, el aire fresco de la tarde me golpeó con la realidad. Caminamos juntos hacia la calle y sin planearlo, me invitó a tomar un café en un lugar cercano. La idea me pareció extraña al principio, pero también irresistible. Me sentí viva de una manera que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Durante esa pequeña pausa, entre sorbos y miradas, las palabras fluyeron con una naturalidad que contrastaba con la rigidez de mi día a día. Hablamos de temas triviales, pero bajo cada frase se escondía un mensaje más profundo, una búsqueda de entendimiento mutuo que ninguno de los dos había expresado abiertamente. Esa tarde cambió muchas cosas. Por primera vez me di cuenta de cuánto había estado perdiendo en mi relación con mi esposo. No era solo la falta de contacto físico, sino la ausencia de una comunicación real, de una atención sincera. Sentí que en ese café, en ese momento compartido, recuperaba algo de mí misma que había quedado enterrado bajo años de rutina y sacrificios. Al despedirnos me quedé con la sensación de que aquello era solo el comienzo, aunque también sabía que cruzaba una línea que podría traer consecuencias imprevisibles. En los días siguientes, la imagen de él regresaba constantemente a mi mente. No importaba qué estuviera haciendo, su presencia parecía acompañarme como un susurro persistente. Comencé a revisar cada detalle de nuestras interacciones, buscando señales, interpretando miradas y gestos que antes habría pasado por alto. La tensión entre el deseo de mantener la seguridad de mi vida familiar y la atracción hacia algo nuevo y desconocido se volvía más difícil de manejar. Mientras tanto, mi esposo seguía sumergido en su mundo, aparentemente ajeno a las tormentas que comenzaban a formarse dentro de mí. Nuestras conversaciones se reducían a asuntos prácticos, y la calidez que alguna vez nos unió se había convertido en una formalidad distante. Me encontraba dividida entre la culpa y la necesidad, entre lo que debía ser y lo que quería ser. Las siguientes visitas al masajista se convirtieron en una mezcla de alivio físico y carga emocional. No solo buscaba que el dolor en mi espalda disminuyera, sino que en esas sesiones encontraba un espacio donde podía ser escuchada sin juicios, donde mis emociones tenían un lugar para existir. La relación entre nosotros fue tomando formas más complejas, pero siempre dentro de los límites no explícitos, en ese terreno ambiguo que solo se puede describir con miradas, silencios y pequeños gestos. La incertidumbre se instaló como compañera constante. Me preguntaba si él sentía lo mismo, si compartía las dudas y temores que yo tenía. Cada vez que cruzábamos miradas, sentía que intentábamos entendernos sin palabras, construyendo un puente invisible que nos unía en secreto. Por momentos pensaba en cómo sería revelar todo, enfrentar las consecuencias, pero luego el miedo me hacía retroceder. A pesar de todo, sabía que estaba cambiando. No solo físicamente, sino en la manera en que me veía a mí misma y a mi vida. Sentía que recuperaba una parte perdida de mi identidad,
esa que se había quedado en el camino mientras cumplía con los roles de esposa, madre y profesional. Esta nueva relación me hacía cuestionar quién era realmente y qué quería para el futuro. Pero con ese despertar también llegaron las dudas más profundas. ¿Podría alguna vez reconciliar lo que sentía con la vida que había construido? ¿Sería capaz de enfrentar la verdad, la mía y la de los demás? Mientras me preparaba para mi próxima cita, esas preguntas me acompañaban, sabiendo que estaba en un punto sin retorno, donde cada paso tendría un peso que nunca imaginé. Durante los días posteriores a mi segunda visita, la sensación de que algo estaba cambiando en mí se hacía cada vez más evidente. Cada mañana me despertaba con un peso diferente en el pecho, una mezcla extraña de esperanza y ansiedad que no podía explicar con claridad. La rutina en casa seguía siendo la misma: desayuno silencioso con mi esposo, miradas fugaces y conversaciones mecánicas que parecían una formalidad más que un verdadero intercambio. Sin embargo, dentro de mí algo había despertado, y ya no podía ignorar ese fuego interno que me impulsaba a buscar algo más, algo que rompiera el molde que había moldeado mi vida durante tantos años. En el trabajo intentaba concentrarme, pero mis pensamientos se desviaban constantemente hacia las sesiones de masaje. No era solo el alivio físico lo que me atraía, sino esa conexión que sentía con él, esa complicidad muda que crecía en cada encuentro. Recordaba con claridad el tacto de sus manos, la firmeza de su presión, y la forma en que me escuchaba sin interrumpir, como si pudiera leer mis pensamientos sin necesidad de palabras. Era curioso cómo en su presencia me sentía a salvo, comprendida, y al mismo tiempo vulnerable, expuesta a emociones que hacía tiempo había decidido esconder. Una tarde, mientras caminaba por el parque después del trabajo, decidí llamarlo para confirmar mi próxima cita. Su voz al otro lado de la línea era cálida y amable, pero también cargada de una profesionalidad que intentaba mantener a toda costa. Acordamos la hora y en ese momento sentí que, aunque lo que estaba ocurriendo no tenía un nombre claro, era algo importante, algo que necesitaba explorar. Llegó el día de la cita, y esta vez la atmósfera en el consultorio era diferente. La luz tenue y la música suave creaban un ambiente que invitaba a la relajación profunda, pero también a la introspección. Mientras él trabajaba en mis músculos tensos, sentí como las barreras que había construido comenzaban a caer, y una honestidad cruda emergió en mis pensamientos. Pensé en mi esposo, en los años compartidos, en los silencios que se habían vuelto más frecuentes que las palabras. Me pregunté si él notaba este cambio en mí, o si simplemente seguía ajeno a la distancia creciente que nos separaba. Durante el masaje nuestras miradas se cruzaron varias veces, y en cada una sentí la confirmación silenciosa de que ambos éramos conscientes de la naturaleza delicada de lo que estaba sucediendo. No necesitábamos decirlo, estaba implícito en el aire. Por un momento una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, y yo respondí con una leve inclinación de cabeza, como si ese gesto fuera suficiente para expresar lo que las palabras no podían. Al terminar, mientras me vestía, sentí una mezcla de alivio y temor. La puerta se cerró detrás de mí, y el mundo exterior parecía más pesado, más complejo. En el camino a casa, las calles se me hacían más largas, y la necesidad de hablar con alguien, de poner en palabras lo que sentía, se volvió insoportable. Pero no podía acudir a mi esposo con estas emociones, sabía que solo crearía más distancia entre nosotros. Esa noche en la mesa del comedor, la conversación con mi esposo fue escasa, y sus ojos parecían perdidos en pensamientos que no compartía conmigo. Sentí una punzada de soledad que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras lavaba los platos me di cuenta de que el dolor en mi espalda había disminuido, pero el dolor en mi corazón apenas comenzaba. Los días siguientes se convirtieron en un tira y afloja emocional. En las sesiones de masaje encontraba consuelo y comprensión, mientras que en casa la distancia y el silencio se hacían más evidentes. Comencé a notar pequeños cambios en mi comportamiento, una sonrisa más frecuente cuando pensaba en él, un brillo renovado en mis ojos, y un deseo creciente de romper con la rutina que me consumía. Un sábado por la tarde recibí un mensaje de texto inesperado. No era de mi esposo ni de mis amigos, sino de él. Me proponía encontrarnos para conversar, no en su consulta, sino en un café tranquilo que conocía. La invitación me tomó por sorpresa, pero también despertó una chispa de emoción que hacía tiempo no sentía.
Decidí aceptar, aunque una parte de mí luchaba contra la idea, recordándome las responsabilidades y los riesgos. Al llegar al café, lo vi esperándome en una mesa junto a la ventana. Su expresión era serena, pero había en sus ojos una intensidad que capturó toda mi atención. Durante la conversación, que fluyó con naturalidad, hablamos de nuestras vidas, de las expectativas y decepciones, sin tocar directamente el tema que nos unía. Sin embargo, cada palabra, cada pausa, estaba cargada de un significado más profundo. Sentí que en ese momento compartíamos no solo un espacio físico, sino también un entendimiento silencioso de lo que estaba en juego. Mientras caminaba de regreso a casa, el peso de mis pensamientos se volvió abrumador. Me preguntaba si podía continuar así, dividiendo mi vida entre dos mundos, y qué pasaría si alguien descubriera lo que estaba sucediendo. Pero al mismo tiempo sabía que había encontrado algo que necesitaba, una conexión que me hacía sentir viva y valiosa. Esa noche antes de dormir, reflexioné sobre mis sentimientos y decisiones. No podía negar que había cruzado límites invisibles, pero tampoco podía ignorar la verdad de mi interior. El conflicto entre la lealtad a mi matrimonio y el deseo de ser escuchada y comprendida estaba lejos de resolverse. Sabía que el camino que había elegido no sería sencillo, y que cada paso me llevaría más lejos de la vida que conocía. Pero también sentía que, de alguna manera, estaba comenzando a encontrar mi propia voz. La propuesta inesperada de pasar un día fuera de la ciudad marcó un antes y un después en mi estado de ánimo. Recibir esa invitación me provocó una mezcla de emociones, entusiasmo, miedo y una inevitable sensación de que estaba cruzando un límite que no podía deshacer. Sin embargo, el cansancio acumulado y la necesidad de escapar de la rutina opacaron mis dudas iniciales. Al día siguiente, mientras preparaba una pequeña maleta, sentí que esa escapada era más que un simple viaje, era una oportunidad para reencontrarme conmigo misma, aunque fuera en circunstancias inciertas. El camino hacia el lugar elegido transcurrió con un silencio tenso y expectante. Él conducía con atención, y yo observaba el paisaje cambiar mientras mis pensamientos giraban en círculos. Cada kilómetro recorrido parecía alejarme de la vida habitual y acercarme a un territorio desconocido. Durante el trayecto apenas cruzamos algunas palabras, pero en el aire flotaba una comunicación sin palabras que hablaba de comprensión mutua y de esa tensión latente que aún no se había expresado plenamente. Al llegar, el entorno era diferente a la ciudad que dejábamos atrás, árboles frondosos, aire fresco y el sonido lejano de un río. El lugar tenía una calma que contrastaba con la agitación interna que sentía. Mientras caminábamos por senderos marcados, el silencio se volvió cómplice y los pocos intercambios que tuvimos estaban cargados de significados ocultos. En medio de la naturaleza sentí que mis defensas bajaban, y las emociones que había contenido durante tanto tiempo comenzaban a aflorar. El segundo encuentro de Nos besamos ocurrió de manera inesperada, en un claro rodeado de árboles. No hubo palabras, solo un instante suspendido donde nuestras miradas se encontraron y el contacto fue inevitable. Este segundo beso fue más profundo, más consciente, una expresión que condensaba todo lo que no habíamos dicho. Fue un momento en el que la distancia entre nosotros desapareció, y el tiempo pareció detenerse, revelando la intensidad de lo que sentíamos. Después de esa pausa, continuamos caminando, pero yo ya no era la misma. La mezcla de libertad y culpa me envolvía, y mientras intentaba ordenar mis pensamientos, sentía como el recuerdo del beso se grababa en mi piel y en mi memoria. Por un lado, me invadía el miedo a ser descubierta, a traicionar la confianza que había depositado en mí durante años, pero por otro lado, estaba la sensación de que había encontrado un espacio donde podía ser auténtica, donde mis emociones podían existir sin juicios. Al regresar a casa, la realidad volvió a golpear con fuerza. La familiaridad de las paredes y el silencio que me recibió fueron un recordatorio brutal de la distancia que había crecido en mi matrimonio. Mi esposo estaba ausente no solo físicamente, sino también emocionalmente. Las conversaciones se limitaban a lo necesario, y sentía que ya no había un lugar para mí en su mundo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me invadió un vacío que ninguna sesión de masaje ni paseo por el bosque podía llenar. Las siguientes semanas transcurrieron entre citas y encuentros, pero también con un creciente conflicto interno.
El miedo a ser descubierta crecía con cada paso que daba, y la culpa se mezclaba con la necesidad de seguir buscando ese alivio emocional que me ofrecía él. En casa las miradas evasivas y las palabras no dichas se convertían en muros invisibles que separaban a mi esposo y a mí. No podía evitar preguntarme si alguna vez volveríamos a conectar o si estábamos destinados a vivir en mundos paralelos. En uno de esos días, un mensaje anónimo llegó a mi teléfono. El contenido era ambiguo, pero el tono sugería que alguien sabía más de lo que debería. Esa notificación desató una oleada de pánico y paranoia que no había experimentado antes. Empecé a mirar sobre mi hombro, a analizar cada llamada, cada visita con más desconfianza. La tensión se volvió una presencia constante que amenazaba con romper el frágil equilibrio que había logrado mantener. Intenté cambiar mi comportamiento, ser más cautelosa en mis comunicaciones y encuentros. Pero al mismo tiempo la relación con él se profundizaba, y cada sesión de masaje se convertía en un refugio donde podía expresar sin palabras lo que no podía decir en casa. Era un espacio donde la comprensión y el apoyo parecían reales, en contraste con la frialdad que sentía en mi propio hogar. El conflicto interno se volvió insoportable. Por un lado, sentía que traicionaba no solo a mi esposo, sino también a mí misma. Por otro, sabía que ignorar lo que sentía sería un acto de autoengaño. La lucha entre la lealtad y el deseo se manifestaba en cada pensamiento, en cada gesto, en cada decisión que debía tomar. Sabía que la historia que estaba viviendo no tenía un final claro, y que cada elección me llevaría por caminos inciertos. Mientras tanto, la distancia emocional con mi esposo se hacía cada vez más evidente. Notaba cómo sus ojos evitaban los míos, cómo sus palabras eran más cortantes y menos frecuentes. En algún momento sentí que estábamos viviendo juntos, pero separados por un muro invisible que ninguno de los dos sabía cómo derribar. Esa realidad me dolía más que cualquier dolor físico en mi espalda. Pensaba en nuestras primeras conversaciones, en las promesas hechas y en las esperanzas compartidas. Me preguntaba cuándo había comenzado la distancia, qué momentos habíamos perdido por el camino, y si había una forma de recuperar lo que parecía perdido. Pero esas preguntas no encontraban respuestas claras, y en su lugar, solo había un silencio cada vez más profundo. En medio de esta tormenta emocional, trataba de mantener una apariencia de normalidad. Salía a la calle, interactuaba con amigos y colegas, y cumplía con mis responsabilidades, pero sentía que una parte de mí estaba ausente, atrapada en una lucha silenciosa que nadie más podía ver. El peso de mis decisiones me hacía dudar de mí misma, de mi capacidad para enfrentar las consecuencias. La incertidumbre era mi compañera constante. No sabía cuánto tiempo podría seguir viviendo con esta doble vida, ni qué pasaría cuando el equilibrio se rompiera inevitablemente. Cada encuentro con él me acercaba a un límite que no quería cruzar, pero que parecía cada vez más inevitable. En esos momentos recordaba la promesa que me hice de buscar mi bienestar, pero también sabía que esa búsqueda tenía un precio que aún no estaba preparada para pagar. El tiempo parecía acelerarse y ralentizarse al mismo tiempo. Cada día estaba marcado por la tensión constante entre lo que hacía en mi hogar y lo que vivía en esos encuentros que, aunque discretos, estaban llenos de emociones que no encontraba en mi matrimonio. La sensación de estar atrapada en dos mundos distintos se hacía más fuerte, y con ella, la dificultad para mantener la fachada de normalidad. Por las mañanas me levantaba con la rutina habitual, preparaba el desayuno, hablaba con mi esposo, pero internamente sentía que algo se había fracturado, algo que ni siquiera yo misma podía definir completamente. Las sesiones de masaje seguían siendo mi refugio. Allí, bajo sus manos, encontraba no solo alivio físico sino también un espacio donde mis pensamientos podían fluir sin restricciones. La comunicación entre nosotros era sutil, basada en miradas, pequeños gestos y silencios que decían más que las palabras. La confianza crecía y con ella la complicidad. En uno de esos días, durante una sesión particularmente intensa, nuestras miradas se encontraron de nuevo y sin palabras, nos reconocimos mutuamente en esa conexión especial. We kissed. Fue una expresión simple y breve, pero para mí significó mucho más. Un punto de no retorno, una aceptación tácita de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Después de esa sesión, salimos juntos al parque cercano.
El aire fresco y el movimiento de la gente a nuestro alrededor contrastaban con la intensidad de lo que sentíamos en silencio. Caminamos sin prisa, compartiendo fragmentos de nuestras vidas, historias que no habíamos contado antes. Me habló de sus sueños, de las dificultades que había enfrentado para encontrar su camino profesional, y en sus palabras descubrí un hombre diferente al que había conocido años atrás. En ese momento sentí que no solo compartíamos una atracción física, sino también una comprensión profunda, una empatía que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras tanto, en casa, la distancia con mi esposo se hacía cada vez más palpable. Las conversaciones se reducían a lo necesario, y la calidez que solíamos tener había desaparecido. En ocasiones observaba su rostro con una mezcla de nostalgia y tristeza, preguntándome en qué momento nos habíamos perdido. Sentía que nuestras vidas se habían convertido en dos ríos paralelos que nunca se cruzaban, y aunque ambos compartíamos el mismo espacio, estábamos cada vez más lejos el uno del otro. La culpa comenzó a apoderarse de mí de manera más intensa. No era solo por la traición a mi esposo, sino también por el miedo a perderme a mí misma en ese camino que había empezado a recorrer. Me preguntaba si estaba siendo egoísta o simplemente estaba buscando sobrevivir a una existencia que se había vuelto opresiva. Esos pensamientos me visitaban en los momentos más inesperados, a veces mientras caminaba por la calle, otras mientras intentaba dormir por la noche. Un día, mientras preparaba la cena, recibí una llamada inesperada de mi esposo. Su voz sonaba más seria de lo habitual, y aunque traté de ocultar mi nerviosismo, sentí que él percibía que algo estaba cambiando. La conversación fue breve, pero en ella noté una distancia que no habíamos tenido antes. Fue un recordatorio de que la verdad, aunque aún no expresada, estaba cerca de salir a la luz. En mis encuentros con él, el masaje se convirtió en un ritual que trascendía lo físico. Hablábamos poco, pero cada gesto, cada mirada, era una conversación en sí misma. Aprendí a leer sus silencios y a comunicar mis emociones sin palabras. En esos momentos sentía que encontraba un respiro, un espacio donde podía ser auténtica sin máscaras ni juicios. Sin embargo, esa libertad tenía un precio, y la sombra de la culpa nunca desaparecía completamente. En casa, comencé a notar pequeños cambios en mi comportamiento que no pasaron desapercibidos para mi esposo. Mis ausencias, mis respuestas evasivas y mi distracción crearon un clima de tensión que no sabía cómo manejar. En una ocasión, mientras mirábamos juntos la televisión, sus ojos se posaron en mí con una mezcla de preocupación y desconcierto que me hizo sentir expuesta y vulnerable. Intenté responder con una sonrisa, pero sentí que era insuficiente. La incertidumbre se volvió una presencia constante. Me preguntaba cuánto tiempo podría mantener este equilibrio precario, cuánto más podría soportar la doble vida que llevaba. Sabía que en cualquier momento, la verdad podría salir a la luz y cambiarlo todo. Esa idea me aterraba y me impulsaba a buscar respuestas que no encontraba. Las noches se convirtieron en momentos de reflexión profunda. Antes de dormir, repasaba los eventos del día, mis sentimientos y mis temores. La soledad se sentía más aguda, y aunque había encontrado una conexión fuera de casa, sabía que enfrentaba un camino lleno de decisiones difíciles. ¿Podría reconciliar mis deseos con la realidad de mi matrimonio? ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de mis acciones? Mientras luchaba con estas preguntas, también me daba cuenta de que mi relación con mi esposo había cambiado para siempre. Ya no éramos los mismos, y aunque ambos intentábamos mantener las apariencias, sabíamos que algo fundamental se había roto. La idea de confrontar esa realidad era aterradora, pero inevitable. En medio de esta tormenta interna, me aferraba a los momentos de calma que encontraba en los masajes y en nuestras conversaciones silenciosas. Esos instantes me recordaban quién era antes de que la rutina y la distancia me consumieran. Sin embargo, también sabía que debía prepararme para enfrentar la verdad, para tomar decisiones que podrían cambiar mi vida para siempre. La atmósfera en la casa había cambiado de manera sutil pero profunda. Ya no era el lugar de calma que había sido antes, sino un espacio cargado de silencios incómodos y miradas que evitaban encontrarse. Mi esposo y yo caminábamos por los mismos pasillos, compartíamos el mismo techo, pero sentíamos que estábamos distantes, como si un muro invisible se hubiese levantado entre nosotros.
Las pequeñas conversaciones que antes llenaban nuestras tardes se habían reducido a respuestas cortas y a menudo distraídas, y la calidez que solíamos tener había sido reemplazada por una rutina de coexistencia silenciosa. Sentía en mi interior un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, estaba la culpa que me consumía cada vez que pensaba en la brecha que se había abierto entre nosotros y por otro, un creciente sentido de alivio al saber que había encontrado un lugar donde podía expresar lo que llevaba dentro sin temor a ser juzgada. En esos momentos, cuando la tensión en la casa se volvía insoportable, recordaba las sesiones de masaje, donde el mundo parecía detenerse y podía respirar con libertad. Las sospechas de mi esposo no se manifestaban de forma directa, pero se hacían evidentes en pequeños detalles: una mirada prolongada cuando pensaba que no la notaba, una pregunta casual que parecía buscar respuestas ocultas, o un silencio pesado que llenaba la habitación después de una frase banal. Era como si intentara armar un rompecabezas sin tener todas las piezas, y yo sabía que tarde o temprano descubriría la verdad. Intentaba mantener una actitud normal, pero en el fondo cada encuentro con él estaba lleno de tensión. Me esforzaba por no mostrar mis emociones, por ocultar el nerviosismo que sentía cuando llegaba la hora de salir para mi cita de masaje. Pero había días en los que la presión era demasiado y el temor a ser descubierta se volvía casi paralizante. Pensaba en las consecuencias, en el daño que podría causar, no solo a mi matrimonio sino también a mi propia integridad. En una ocasión, mientras compartíamos una cena silenciosa, noté cómo su mirada se posó en mí de una manera diferente, con una mezcla de preocupación y desconcierto. No dijo nada, pero esa mirada me caló hondo, recordándome que no podía seguir ocultando lo evidente. Sentí que el peso de mis acciones se hacía más real, y la necesidad de tomar decisiones urgentes se volvía ineludible. Mientras tanto, la relación con el masajista seguía desarrollándose en ese espacio separado del mundo exterior. Cada sesión era una oportunidad para liberar no solo la tensión física sino también la emocional. Su presencia me ofrecía un alivio que no encontraba en casa, y esa comprensión silenciosa me hacía sentir valorada y comprendida. La dinámica entre nosotros se fortalecía, pero también se volvía más complicada a medida que crecía el riesgo de ser descubiertos. El miedo a perder todo lo que había construido me acompañaba constantemente. Sabía que estaba jugando con fuego y que cada encuentro podía ser el último antes de que todo se viniera abajo. Sin embargo, también sentía que había encontrado algo que necesitaba, una conexión humana genuina que me hacía sentir viva. Esta contradicción me desgarraba por dentro, creando una batalla interna que no podía ganar fácilmente. Los días se mezclaban en una sucesión de momentos de tensión, reflexión y evasión. Me encontraba atrapada entre la lealtad a mi esposo y la necesidad de ser auténtica conmigo misma. A veces me preguntaba si él notaba algo más que simples cambios en mi comportamiento, si sospechaba la profundidad de lo que estaba ocurriendo. El silencio entre nosotros se volvía más pesado, y la distancia más difícil de soportar. En medio de este caos emocional, empecé a buscar formas de encontrar un equilibrio, de reconciliar mis sentimientos contradictorios. Intentaba dedicar más tiempo a mi esposo a pesar de la dificultad, y a mostrar interés por su vida, con la esperanza de recuperar una conexión perdida. Pero sabía que esas acciones eran superficiales, parches temporales que no podían resolver los problemas profundos que nos separaban. La incertidumbre sobre el futuro me acompañaba en cada paso. No sabía cuánto tiempo podría seguir manteniendo esta doble vida, ni qué decisiones tendría que tomar para preservar mi bienestar y el de quienes me rodeaban. La posibilidad de enfrentar la verdad, de enfrentar las consecuencias, estaba siempre presente y aunque intentaba ignorarla, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo estallara. Mientras tanto, los pequeños momentos de comprensión y apoyo que encontraba en las sesiones de masaje se volvían cada vez más valiosos. Eran un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, había espacio para la empatía y la conexión humana. Pero también eran un reflejo de la distancia que me separaba de mi esposo, y de la necesidad urgente de encontrar una solución que no lastimara a nadie más. En las noches, cuando la casa estaba en silencio y la oscuridad envolvía cada rincón, mis pensamientos se volvían más intensos. Reflexionaba sobre mis acciones, mis motivaciones y mis temores, tratando de encontrar una respuesta a la pregunta que me atormentaba: ¿cómo podía reconciliar mis deseos con la realidad de mi vida?
Sabía que el camino no sería fácil, y que cada paso estaría lleno de desafíos y sacrificios. A pesar de todo, había momentos en los que la esperanza se asomaba tímidamente, recordándome que aún era posible encontrar un camino hacia la felicidad, ya sea juntos o separados. Esa esperanza me daba la fuerza para seguir adelante, para enfrentar la incertidumbre y para buscar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. La noche en que finalmente decidimos pasar tiempo juntos fuera de la rutina habitual marcó un punto de inflexión que no anticipaba, pero que no pude evitar aceptar. La conversación había fluido con una sinceridad que pocas veces había experimentado últimamente, revelando las grietas profundas que se habían formado en mi vida. En ese momento entendí que lo que estaba sucediendo entre nosotros no era simplemente una casualidad o un alivio temporal, sino una necesidad auténtica que había ignorado por mucho tiempo. Pasamos la noche juntos, pasamos la noche juntos. Y aunque esas palabras puedan parecer simples, para mí representaron un compromiso silencioso con mis propias emociones, con mi deseo de entender quién era realmente y qué esperaba del futuro. No fue una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de una larga lucha interna entre la lealtad y el deseo, la seguridad y la incertidumbre. Antes de que el día terminara, me di cuenta de que la realidad que me esperaba no podía ignorarse más. La distancia emocional con mi esposo se había vuelto insostenible, y la verdad de mi doble vida estaba destinada a salir a la luz. En los días que siguieron, viví con la tensión de lo inevitable, preguntándome cómo enfrentaríamos lo que venía. Mientras tanto, en casa, sentía cómo el ambiente cambiaba. Mi esposo parecía percibir que algo estaba distinto, aunque evitaba confrontarme directamente. Sus miradas se volvían más frecuentes, cargadas de preguntas sin formular, y su silencio se hacía más pesado. Era como si ambos camináramos al borde de un precipicio, sabiendo que un solo paso podría desatar una caída que ninguno quería enfrentar. En medio de esta tensión, me aferraba a los momentos de calma que encontraba en la conexión que habíamos establecido. Era un respiro necesario, una oportunidad para reencontrarme conmigo misma y con mis emociones más profundas. Sin embargo, cada instante de paz venía acompañado de un recuerdo punzante de lo que estaba en juego. El miedo a perder todo lo que había construido me acechaba constantemente. No solo temía el daño a mi matrimonio, sino también el impacto que mis decisiones tendrían en quienes me rodeaban. La sensación de estar atrapada entre dos mundos me consumía, y la incertidumbre sobre el futuro se hacía cada vez más insoportable. A medida que los días avanzaban, empecé a buscar respuestas dentro de mí misma, cuestionando mis deseos, mis motivaciones y mis límites. Sabía que la honestidad conmigo misma era el primer paso para encontrar una solución, pero también era consciente de que la verdad podría ser dolorosa y desafiante. La conversación con mi esposo se volvió inevitable. No podía seguir evitando el tema que pesaba sobre nosotros como una sombra. Sabía que tendríamos que enfrentarlo juntos, aunque el resultado fuera incierto. La perspectiva de esa charla me llenaba de ansiedad, pero también de una extraña sensación de liberación. En ese proceso comprendí que las relaciones humanas son complejas y que el amor puede tomar muchas formas. La conexión que había encontrado fuera de casa no negaba los años compartidos ni el compromiso asumido, sino que revelaba aspectos de mí misma que necesitaban ser reconocidos y atendidos. El camino que tenía por delante estaba lleno de decisiones difíciles y sacrificios, pero también de oportunidades para crecer y redefinir lo que significaba para mí la felicidad y la plenitud. Sabía que ninguna elección sería sencilla, pero también que la autenticidad y la honestidad serían esenciales para construir un futuro que me permitiera vivir en paz conmigo misma y con los demás. Así, mientras me preparaba para enfrentar la realidad que se aproximaba, me aferraba a la esperanza de que, a pesar de las dificultades, podía encontrar un equilibrio y una reconciliación que honraran mis sentimientos y respetaran las vidas de quienes amaba. Era un desafío enorme, pero también la única vía posible para seguir adelante. Después de aquella noche decisiva, el peso de la realidad empezó a manifestarse con más fuerza en cada aspecto de mi vida. La sensación de que algo oculto comenzaba a salir a la superficie me acompañaba en cada momento, y aunque intentaba mantener la normalidad, sabía que la tensión estaba alcanzando un punto crítico. La incertidumbre se volvía una constante y con ella, la ansiedad de enfrentar las consecuencias de mis actos.
Un día, mientras revisaba mi teléfono, recibí un mensaje anónimo que me hizo detenerme en seco. El contenido no era explícito, pero su insinuación era clara: alguien sabía de lo que estaba pasando. Ese simple aviso desató una oleada de miedo y paranoia que no había experimentado antes. Comencé a mirar con cautela cada llamada, cada mensaje, y a preocuparme por quién podría estar observando, escuchando o incluso esperando para revelar la verdad. En casa, la atmósfera se volvió más densa. Mi esposo, aunque no expresaba abiertamente sus sospechas, empezó a mostrar cambios sutiles en su comportamiento. Las preguntas indirectas, las miradas prolongadas y ese silencio incómodo que se apoderaba de la habitación eran señales de que estaba notando algo que yo intentaba esconder. El peso de esa tensión me hacía sentir atrapada, como si estuviera caminando por una cuerda floja, temerosa de cualquier movimiento en falso. Mientras tanto, la relación con el masajista continuaba siendo un refugio y a la vez una fuente de complicaciones. Cada encuentro estaba impregnado de la mezcla de alivio y temor que ya se había convertido en mi rutina. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también que había encontrado en él una comprensión y un apoyo que no encontraba en otro lugar. Esa dualidad me desgarraba, y me hacía cuestionar constantemente mis decisiones. En un intento por proteger lo que aún quedaba de mi vida familiar, empecé a ser más cautelosa. Controlaba mis horarios, evitaba encuentros innecesarios y trataba de ocultar cualquier señal que pudiera levantar sospechas. Sin embargo, la presión de mantener esta fachada era agotadora, y la culpa por la mentira que sostenía pesaba cada vez más en mi corazón. Los momentos de calma se volvieron cada vez más escasos. En ocasiones, la ansiedad me invadía con tal intensidad que apenas podía concentrarme en mis tareas diarias. Sentía que estaba viviendo en un estado de alerta constante, esperando que en cualquier momento la verdad explotara y destruyera todo lo que había construido. Esa expectativa hacía que cada día fuera una batalla interna, una lucha entre el deseo de mantener el control y la realidad que se desmoronaba poco a poco. Al mismo tiempo reflexionaba sobre mi matrimonio y lo que habíamos perdido a lo largo de los años. Recordaba los momentos felices, las promesas hechas y las razones por las que decidimos compartir nuestras vidas. Esos recuerdos me llenaban de tristeza, pero también de una determinación para no perder por completo lo que habíamos construido juntos. Sabía que aunque el camino fuera difícil, debía encontrar una manera de enfrentar la situación con honestidad y respeto. La comunicación con mi esposo se volvió imprescindible, aunque fuera dolorosa. Necesitábamos hablar, aunque ambos temíamos las palabras que podrían salir de nuestras bocas. En mis pensamientos preparaba esas conversaciones, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos y arrepentimientos, y para escuchar lo que él tenía que decir. Sabía que esa honestidad sería la única forma de comenzar a sanar, o al menos de entender hacia dónde debíamos ir. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro no desaparecía. No sabía si podríamos reconstruir lo que se había perdido, o si nuestras vidas tomarían caminos separados. Pero lo que sí sabía con certeza era que no podía seguir viviendo en esa doble realidad sin consecuencias. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y solo quedaba esperar y prepararme para enfrentarla, con todas sus implicaciones y desafíos. En medio de todo este torbellino emocional, intentaba encontrar momentos de paz y autocuidado. Caminaba por el parque, leía libros que me ayudaban a reflexionar y me apoyaba en pequeños rituales que me daban fuerza para seguir adelante. Esos momentos eran necesarios para mantener mi equilibrio y no perderme en la vorágine de sentimientos contradictorios que me acompañaban. Finalmente comprendí que el camino hacia la resolución requeriría valentía y compromiso, tanto conmigo misma como con quienes me rodeaban. La decisión de enfrentar la verdad y asumir las responsabilidades que conllevaba sería un paso crucial para encontrar la paz y la claridad que tanto necesitaba. Aunque el futuro era incierto, estaba dispuesta a recorrer ese camino, con la esperanza de que al final, la sinceridad y la autenticidad me permitieran reconstruir mi vida de una manera más plena y consciente. La llegada de las grabaciones fue un golpe inesperado que trastocó por completo el delicado equilibrio que había intentado mantener. No era solo la confirmación de mis temores, sino la materialización de una verdad que hasta entonces había permanecido oculta, al menos para mi esposo. Ver esas imágenes, aunque breves y sin contexto,
fue suficiente para que él comprendiera que había una realidad que yo no le había contado. Fue un momento de tensión insoportable, en el que la distancia entre nosotros se volvió tangible y casi insalvable. En los días que siguieron, la casa se transformó en un espacio marcado por la incertidumbre y la distancia. Las palabras eran escasas y pesadas, como si cada intento de comunicación fuera una carga que ninguno de los dos podía soportar. En mi interior, la culpa y el miedo se mezclaban con la esperanza de encontrar una forma de reparar lo que se había roto. Sin embargo, la realidad me mostraba que las heridas eran profundas y que el camino hacia la reconciliación sería arduo. Mi esposo, aunque dolido, buscaba respuestas. Intentaba comprender las razones detrás de mis acciones, pero la falta de explicaciones claras hacía que sus dudas crecieran. A su vez, yo me enfrentaba a la difícil tarea de ser honesta sin lastimar más de lo inevitable, de explicar mis sentimientos sin justificar mis errores. Cada conversación era un ejercicio de equilibrio, en el que la sinceridad se entrelazaba con la necesidad de proteger lo que aún quedaba de nuestra relación. Mientras tanto, el masajista y yo habíamos pasado de ser cómplices silenciosos a enfrentarnos con las consecuencias de nuestra conexión. Él también debía lidiar con la realidad que se había impuesto, y aunque la relación había sido un refugio para ambos, ahora nos encontraba en medio de un torbellino de emociones y decisiones. La tensión entre nosotros aumentaba, y la incertidumbre sobre el futuro nos afectaba a cada uno de maneras diferentes. En medio de esta crisis, empecé a reflexionar sobre mi vida, mis elecciones y mis deseos. Comprendí que había estado viviendo en un estado de negación, evitando enfrentar las insatisfacciones que me habían llevado a buscar fuera lo que faltaba en casa. La confrontación con la verdad me obligó a mirar de frente mis errores y a asumir la responsabilidad por las consecuencias que generé. La relación con mi esposo entró en una fase de cambio profundo. Ambos nos enfrentábamos a la necesidad de decidir si queríamos reconstruir nuestro vínculo o si era hora de aceptar que nuestros caminos debían separarse. Esta decisión no era fácil ni inmediata, sino el resultado de un proceso doloroso de evaluación y comprensión mutua. La comunicación, aunque difícil, comenzó a abrir espacios para el diálogo honesto y la expresión de emociones que antes habíamos evitado. Por mi parte, la sensación de pérdida y la incertidumbre sobre el futuro se mezclaban con una renovada voluntad de crecer y aprender. Sabía que la reconstrucción no significaba olvidar lo ocurrido, sino integrar esas experiencias para construir una relación más auténtica y consciente. En ese proceso, también necesitaba reconciliarme conmigo misma, aceptar mis limitaciones y errores, y buscar el perdón, tanto externo como interno. El camino hacia la recuperación fue lento y lleno de desafíos. Hubo momentos de esperanza y retrocesos, de acercamientos y distanciamientos. Pero a medida que avanzábamos comprendí que la honestidad y la empatía eran las herramientas fundamentales para sanar las heridas abiertas. No era un proceso lineal ni sencillo, pero sí necesario para poder mirar hacia adelante con una nueva perspectiva. La presencia del masajista en mi vida cambió también. Entendimos que nuestra relación había llegado a un punto de inflexión, y aunque habíamos compartido momentos significativos, debía dar un paso atrás para permitir que cada uno enfrentara sus responsabilidades y decisiones. Fue un acto de respeto hacia nosotros mismos y hacia quienes nos rodeaban, un reconocimiento de que algunos caminos deben terminar para que otros puedan comenzar. Finalmente, en medio de la reconstrucción de mi vida y mis relaciones, encontré una fuerza inesperada. La experiencia me enseñó sobre la complejidad de los sentimientos humanos, la importancia de la comunicación y la necesidad de ser fiel a uno mismo. Aunque el dolor y la pérdida formaron parte del proceso, también lo hicieron el crecimiento, la comprensión y la esperanza de un futuro mejor. Esta historia, lejos de ser una tragedia, se convirtió en un relato de transformación y aprendizaje. Me mostró que aunque las circunstancias puedan cambiar radicalmente, siempre existe la posibilidad de encontrar un camino hacia la paz y la autenticidad. Y aunque algunas puertas se cierren, otras pueden abrirse, permitiéndonos avanzar con la certeza de que somos capaces de enfrentar lo que venga con valentía y honestidad. El momento decisivo llegó inevitablemente. La realidad de nuestras acciones, que había sido ignorada o disfrazada por la rutina y el silencio, explotó en una confrontación que ninguno de los dos pudo evitar. El peso de la verdad se hizo tangible y con él,
la necesidad de tomar decisiones claras y sinceras que definirían nuestro futuro. La casa, que había sido escenario de tantos años compartidos, se convirtió en el espacio donde enfrentamos no solo nuestras emociones, sino también las consecuencias de nuestras elecciones. Sentía una mezcla de miedo y determinación al enfrentar a mi esposo. Sabía que había dañado nuestra confianza y que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Sin embargo, también entendía que la honestidad era el único modo de avanzar, de sanar las heridas y de reconstruir, si era posible, lo que habíamos perdido. En ese momento la comunicación, aunque dolorosa, se convirtió en un acto de valentía y respeto mutuo. Durante las conversaciones que siguieron, ambos expresamos nuestras emociones con una sinceridad que habíamos evitado durante años. Compartimos nuestras heridas, nuestros arrepentimientos y nuestras esperanzas. No fue fácil ni cómodo, pero fue necesario para entendernos y para decidir qué quería cada uno para su vida y para la relación que aún nos unía. Fue un proceso que nos llevó a descubrir aspectos de nosotros mismos y del otro que habían permanecido ocultos bajo capas de rutina y distancia. El proceso de reconstrucción no fue lineal. Hubo momentos de acercamiento y otros de alejamiento, de confianza renovada y de dudas persistentes. Cada paso requería esfuerzo y compromiso, y ambos tuvimos que aprender a escuchar y a respetar las necesidades del otro. La terapia, el diálogo constante y la voluntad de cambiar fueron herramientas fundamentales para avanzar en este camino incierto pero esperanzador. A medida que avanzábamos comprendí que el amor y el compromiso no eran garantías de perfección, sino decisiones conscientes de estar presentes, de enfrentar juntos las dificultades y de buscar el bienestar común. Esta experiencia me enseñó que la autenticidad y la vulnerabilidad son esenciales para construir relaciones sólidas y significativas. Al mismo tiempo aprendí a reconciliarme conmigo misma, a aceptar mis errores y a perdonarme por las decisiones tomadas en busca de alivio y comprensión. Este proceso interno fue tan importante como la reparación de mi relación, y me permitió crecer como persona, reconociendo mis fortalezas y limitaciones. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sentía que había encontrado una base más sólida para construirlo, basada en la verdad y en el respeto mutuo. Esta nueva etapa no estaba exenta de desafíos, pero estaba marcada por una mayor claridad y un compromiso renovado. En última instancia, la experiencia me mostró que la vida está llena de complejidades y que la felicidad no siempre es un camino recto. Sin embargo, con valentía y honestidad, es posible encontrar un sentido profundo y auténtico que nos permita vivir con integridad y paz interior. Así cerramos un capítulo difícil para abrir otro lleno de posibilidades y aprendizajes, conscientes de que cada día es una oportunidad para construir el futuro que deseamos.